Bueno, continuamos ahora en esta cápsula, como lo señalamos anteriormente, con el desarrollo de la audiencia de juicio. Vamos a empezar diciendo que el día y hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces y la existencia de las partes, de los testigos, peritos e intérpretes que deban participar en el debate y la existencia de las cosas que deban exhibirse, así como la declaración abierta. Por esto vamos a empezar con los alegatos de apertura. Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia concederá la palabra al Ministerio Público. Y esto para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido, se concederá la palabra al asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente, ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga. Posteriormente, seguimos con el desahogo de pruebas y cada una de las partes determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Primero, las admitidas al Ministerio Público, posteriormente las ofrecidas por la víctima u ofendido y finalmente los de la defensa. Seguimos con el interrogatorio y otorgada la protesta legal y la identificación del declarante, que hace el testigo, el perito, víctima o acusado, el juez que presida la audiencia concederá la palabra al oferente de la prueba, para que lo interrogue y posteriormente a los demás sujetos que intervengan. Acto seguido, la parte contraria podrá contrainterrogar. Los testigos, peritos o el acusado responderán directamente a las preguntas que le formulen las partes. El órgano jurisdiccional podrá formular preguntas aclaratorias al declarante y toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, tampoco argumentativas. Y esto que tiendan a ofender o coaccionar al declarante. Una vez que el oferente de la prueba, reiteramos, haya concluido su interrogatorio, la parte contraria podrá contrainterrogar al testigo, perito, al acusado o a la víctima. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo en el contrainterrogatorio, así como al oferente de la prueba cuando el testigo se esté conduciendo de manera hostil. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio, el acusado, el testigo, el perito o la víctima podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que él hubiera participado para apoyar la memoria, superar o evidenciar contradicción o solicitar aclaraciones pertinentes. Respecto a las objeciones, decimos que la objeción a las preguntas deberá realizarse antes de que el declarante emita su respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá de plano. Ahora tenemos los alegatos de clausura. Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que presida la audiencia de juicio
Otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expresado por el defensor en el alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate. Ahora tenemos el fallo del tribunal. Concluida la audiencia, esta audiencia de debate que hemos hablado, se ordenará un receso para deliberar y una vez concluida la deliberación, el juez relator en audiencia comunicará el fallo respectivo. El fallo debe tener ciertas características, de las cuales tenemos la decisión de absolución o condena. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de los miembros del tribunal y la relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. Ahora tenemos la audiencia de individualización de las sanciones por fallo condenatorio en la emisión de la sentencia. Después de la apertura de la audiencia de individualización de los intervinientes, el tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la audiencia y dará la palabra a las partes para que expongan su alegato de apertura. Acto seguido, le solicitará para que determinen el orden en que deseen el desahogo de sus medios de prueba y declarará abierto el debate y así iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con el alegato de clausura. Cerrado el debate, el tribunal deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción y sobre la reparación del daño. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño. Ahora vamos a hablar que la sentencia definitiva es la resolución que pone fin al proceso penal de primera instancia. Y esta debe contener la mención del tribunal de enjuiciamiento y nombre del juez o jueces que lo integran, la fecha en que se dicta, la identificación del acusado y de la víctima u ofendido, la enunciación de los hechos que hayan sido objeto de la acusación, daños y perjuicios y las defensas, una breve y sucinta descripción de las pruebas, la valoración de las pruebas que la fundamentan, las razones que sirvieron para fundamentarla, la determinación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y su valoración. También los resolutivos de absolución o condena y reparación del daño en su caso. Y la firma del tribunal de enjuiciamiento. Por esto vamos a decir o vamos a mencionar sobre la sentencia absolutoria. En la sentencia absolutoria, el tribunal de enjuiciamiento que estamos hablando determinará los motivos de exclusión del delito, tales como la atipicidad, causas de justificación e inculpabilidad. Los supuestos como causas de atipicidad es cuando la conducta no se encuadra con los elementos del tipo penal respectivo. También por no comprobarse la culpabilidad o alguna causa de exclusión del delito. Los requisitos
son que exista prueba plena de la exclusión del delito. Sobre la sentencia condenatoria, tratándose de una sentencia condenatoria, deberá mencionar las penas y medidas de seguridad a imponer al sentenciado. Si contuviera pena privativa de libertad, deberá expresar desde cuándo comenzará a correr y termina la pena impuesta. En los supuestos, podemos decir que existe pena condenatoria cuando se ha acreditado la conducta y bueno, la conducta que ya haya realizado el procesado, teniendo esta la capacidad y voluntad para realizar la conducta típica, antijurídica y culpable en términos del Código Penal o la legislación que contenga la descripción del tipo penal. Los requisitos es que haya prueba plena de los elementos del delito y su responsabilidad penal, más allá de la duda razonable. Ahora vamos a continuar con la segunda instancia. Ya que vimos esta sentencia, vamos a proceder a la segunda instancia. Y por esta segunda instancia vamos a hablar de los recursos. Y sobre los recursos podemos decir que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. En el procedimiento penal solo se admitirán los recursos de revocación y apelación según corresponda. La apelación es el medio procesal que tienen las partes de acudir ante el tribunal de alzada o sala penal para impugnar las resoluciones de los jueces de primera instancia, por considerar que existe algún agravio en perjuicio de sus intereses y derechos humanos que se cometieron en cualquier etapa del procedimiento penal. Ahora vamos a hablar de las resoluciones de los jueces de control que son apelables. Y podemos empezar diciendo que son las que nieguen el anticipo de prueba, las que nieguen celebrar acuerdos reparatorios, la negativa o cancelación de orden de aprehensión, la negativa de orden de cateo, las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, el auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso, las que concedan, nieguen la suspensión condicional del proceso, la negativa de abrir el procedimiento abreviado y la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado o las que excluyan algún medio de prueba. Ahora, sobre las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento que son apelables, tenemos las que versen sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público y la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distinta a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave al debido proceso. Y con esto concluimos esta cápsula y en la cápsula que sigue vamos a empezar hablando sobre la reposición del procedimiento.